algunas perlas, por ejemplo, la que encuentra en un caso clínico de Abraham, cuando hace una observación realmente muy interesante y comenta que en sujetos con síntomas agorafóbicos ha encontrado una particular afinidad con el movimiento, ¿no? Realmente son estas pequeñas observaciones clínicas que van trazando un campo que justamente se caracteriza por la diversidad y por la complejidad. Y de alguna forma vemos que esa expresión que solemos repetir, tomándola de Lacan, de la fobia como placa giratoria, digamos, me parece que en este caso Cecilia la lleva hasta el extremo. Me parece que examina esta idea de este lugar de cruce de caminos de la fobia, no solamente desde el punto de vista de un momento antes de lo que sería la construcción de una salida fantasmática, neurótica precisa, de tipo histérico o obsesivo, sino realmente como algo que también es una posición de la problemática de la fobia digamos, en relación con el lugar complejo que el objeto ocupa en la enseñanza de Lacan. Me parece que este ensayo, este libro, es una muy buena aproximación a la problemática, no ya del objeto fóbico, sino que el objeto fóbico se revela una vía de entrada para pensar la problemática del objeto. Y precisamente mostrando este estatuto, digamos, del objeto como no del todo construido, que permite ver sus tripas. Podríamos decir, este objeto no del todo producido. Hablamos de lo que vinculamos a partir de Lacan, la idea de la fobia, con, tomando la expresión de Lacan, ¿no? Con cierta fragilidad del nombre del padre, pero me parece que el objeto fóbico, justamente en este borde del objeto agorafóbico, que sería un objeto fóbico algo fallido, muestra realmente la complejidad de una construcción que parece haber quedado en medio camino y entonces podríamos decir algo de sus resortes quedan al descubierto. Pienso que Cecilia ha situado en Lacan, ha puesto de relieve también algunas referencias de Lacan que me parecen claves. Leyendo lo que es el trabajo que hace Lacan en relación al caso de Juanito en el Seminario 4, y es cierto que estamos acostumbrados a leer otro lado de lo que sería, ¿no?, el desarrollo del objeto fóbico de Juanito como significante, pero con la lupa de Cecilia se descubre que también Lacan es muy sensible a toda una problemática de la dimensión espacial. Es realmente muy interesante porque pasamos rápidamente por esas referencias porque estamos mirando hacia otro lado, ¿no? Y, por ejemplo, ella, en esta lupa de su lectura, va más allá de lo que serían algunas referencias que nos resultan más familiares, relacionadas con lo que sería la temática de los transportes en Juanito. Es decir, no se trata solamente de los transportes, sino realmente de algunas referencias que introduce Lacan en relación a la problemática del espacio. De una forma muy interesante habla de una problemática de la separación con respecto a la madre. Y creo que es una vía de abordaje, esta problemática de la separación con respecto a la madre, que va, me parece, propongo esto, no sé si sería correcto, entre la separación fallida y una separación demasiado lograda, en la que de alguna manera el sujeto parece cortar en una separación salvaje los vínculos
que le permiten, en la separación del otro, llevarse con él un objeto en el bolsillo, por así decirlo. No en el bolsillo en el sentido de la psicosis, ¿no? Sino en el sentido que vemos los de los niños pequeños cuando empiezan a andar, que angustiados frente a él, ¿no? Tener que separarse, la madre agarra un objeto y pueden dar los primeros pasos. Y realmente parecería, ¿no?, que el sujeto agorafóbico es el que se separa corriendo y no se lleva un objeto construido, ¿no? Y entonces, después hay que ver cómo puede hacerlo, ¿no? Y de alguna manera vemos que ahí es, en esta problemática del objeto no construido, que surge aquello que el objeto está destinado a tapar, que es de alguna manera y articular, que es la dimensión del agujero mismo en lo simbólico, ¿no? Entonces me parece que podríamos pensar que este trabajo de Decía nos permite también revisitar algo que nos invita a releer el esquema R de Lacan, la problemática de la abstracción del objeto, y ver que, en efecto, ¿no?, hay toda una problemática de la no abstracción del objeto en la psicosis, pero me permito plantear como una especie de hipótesis un poco abusiva, si nos encontramos aquí más bien con una excesiva abstracción, es decir, con algo que deja demasiado vacío ese lugar, porque precisamente hay algo del vínculo con el otro que queda en cuestión. También me parece muy interesante el abordaje que hace introduciendo la relación entre esta dimensión de sin límite del síntoma agorafóbico, es decir, esta angustia no delimitada, ¿no?, por los bordes de la que de alguna manera está encargado el objeto de sostener, vinculado realmente más allá del desfallecimiento del nombre del padre, con la dimensión del encuentro con lo ilimitado del goce femenino en la madre. Y algunos de los casos que ella recoge, ¿no?, en algunas observaciones de colegas de la EOL, ¿no?, ahora no recuerdo exactamente, no sé si era Sinatra quizá, ¿no?, y algún otro, donde se ve, es un borde interesante, pensar el borde en algunos casos, que no se puede generalizar, pero sí en algunos casos cierto borde entre el estrago, ¿no?, y esta emergencia de lo limitado traducido, no ya, digamos, a la relación solamente con el goce, sino también un tipo de angustia particular, ¿no? Bueno, me parece que, yo no me voy a alargar porque, bueno, hay otras intervenciones, pero me parece que hay dos referencias que ha tomado Lacan. Esta relectura del caso Juanito, me parece muy oportuna, y el encaje de estas referencias discretas de Lacan a la dimensión del espacio en el contexto de la problemática de la separación con el otro. Esto me parece que dialoga muy bien con las referencias del Seminario 16 sobre la relación entre me permito decir, la producción del objeto, ¿no?, como en forma del otro, como condición para la constitución de lo que Lacan llama el campo del otro. Me parece que una manera de leer ciertos síntomas agorafóbicos sería por el lado de esta dificultad para construir ese campo del otro. Me parece, y con esto ya introduzco una última cuestión, que es un trabajo oportuno, porque es verdad que, como ella misma señala, hay toda una prevalencia en la actualidad en lo que serían los diagnósticos en la psiquiatría y posiblemente en cierta forma en la clínica, de este diagnóstico de la agorafobia que se ha vuelto un poco invasivo, ¿no?, por así decirlo, digamos, casi inherente a su misma definición, y que plantea una serie de confusiones clínicas importantes en este momento por parte del discurso psiquiátrico imperante, a falta de criterios para distinguir lo que es una serie de fenómenos de la angustia en ciertas formas de psicosis. Yo hace poco me planteaban un caso en un equipo, ¿no?, de psiquiatras donde realmente se veía cómo detrás
de un diagnóstico de agorafobia había realmente no un sujeto confrontado, digamos, al vacío, sino más bien un vacío excesivamente lleno de una mirada persecutoria, ¿no? Entonces me parece que justamente, ¿no?, en la sutileza de este campo que baliza, ¿no?, Cecilia con esta referencia que nos aporta, creo que nos aporta también criterios para poder distinguir, en efecto, lo que es la problemática del el vacío, ¿no?, en relación a esta dificultad de la constitución del objeto en su función de borde, de lo que es realmente la problemática inversa, que es la de la no extracción del objeto y la invasión del campo del otro por un objeto no extraído, en el que a menudo es la mirada, ¿no? Pienso que justamente en esta clínica psicótica muchas veces se trata del objeto mirada, ¿no? Y bueno, evidentemente sabemos que el objeto mirada es el objeto que a veces se puede, en análisis, poder llegar a construir detrás de un síntoma agorafóbico, pero no es lo mismo que eso se tenga que construir a que de alguna manera aparezca ya como un objeto no extraído del campo. Creo que ahí, digamos, hay toda una discusión interesante en términos de extracción no extracción y pensar que en efecto eso no es algo que se pueda plantear en términos de o todo o nada, sino que hay una serie de estatutos intermedios que realmente, caso por caso, digamos, nos plantean una clínica en la que en cada caso hay que ver qué tipo de anudamiento, es decir, tanto el cierto fallo del anudamiento, pero también la posibilidad de una cierta restitución. Es decir, el síntoma fóbico que de entrada aparece como un síntoma eminentemente fracasado, sobre todo en su apertura al agorafóbico, me parece que justamente, ¿no?, hay que saber escuchar cuando paradójicamente en su fracaso hay algo de ya un cierto arreglo hacia el anudamiento. Me parece que eso es algo que realmente es una distinción interesante y que, bueno, me parece que ahí hay una clínica muy diversa, donde la clínica del Sentón realmente se pone en juego de una manera muy, muy concreta, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería decir y creo que me toca dejar aquí el lugar, ceder mi lugar. Gracias, Enric. Bueno, realmente hay algo de esta clínica de la extracción, que es la lectura que nos proponía Enrique, que toca realmente el estatuto mismo del objeto y eso me lleva a una cosa que quería preguntarle a Cecilia, que es qué de su investigación, qué del libro, tiene que ver con su práctica con sujetos autistas. En qué la cuestión del límite y del objeto, que es algo que me parece está presente en el trabajo con los sujetos autistas, de algún modo la ha orientado como brújula a la hora de pensar ese objeto muy distinto que es el de la fobia, ¿no? Quiero llamar a la mesa a Vicente Palomera, que todos conocéis, para que pueda también decirnos alguna cosa del ensayo de Cecilia. Encantado de conocerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me llamó Cecilia hace una semana o 2 semanas. Me dijo que me iba a mandar su libro en PDF, o lo tengo ya en la mano, estaba viendo el objeto que vamos a comentar alguna cosa. Ya Enric Berenguer ha hecho una interesante aproximación y lo que se trata es, en primer lugar, de felicitar a la autora, porque hay mucho trabajo aquí detrás de esto. Es una investigación sobre el tema de la fobia. Tenemos innumerable cantidad una bibliografía extensa, y ella ha buscado un eje, una expresión que circula a lo largo de todo el libro. Es decir, que no he tenido tiempo de leerlo con detalle. Y voy a tomar solamente dos aspectos que me parecen que pueden servir para establecer una pequeño diálogo.
Este libro habla del movimiento, se ha dicho ya, ¿no? De la dificultad, por ejemplo, de Juanito para salir de casa, para pasear. El significante pasear, es un interesante tema para entrar en la cuestión de la fobia, de la inhibición y de la fobia. Entonces, me detuve en primer lugar para ver si ella había encontrado esta expresión en Lacan, y porque me acordé de una respuesta que da Lacan en la televisión, donde dice, Lacan mostré lo que era la fobia de Juanito donde él paseaba a Freud y a su padre. O sea, en realidad no dice que paseaba, él paseaba a Freud y a su padre. Y lo que es interesante es... No, espérate que lo silencio. Que no sé cómo se hace. Por favor, silencie. Sí, adelante. Lo que sabemos del caso, y así lo desarrolla, lo despliega Jacques Lacan en su seminario 4, que es uno de los puntos de apoyo en este trabajo de investigación excelente de Cecilia, que, bueno, Juanito es alguien que desarrolla, que fabrica un espacio con significantes. Y hay una serie de significantes de ida y vuelta que hace por la ciudad. Lacan tuvo que hacer incluso una serie, fue a Viena y intentó, digamos, localizar los lugares, los sitios ahí en el seminario 4. No sé si lo tradujiste tú. Sí, verdad que hay una serie de mapas, esquemas muy interesantes para delimitar el espacio. Son los circuitos de ida y vuelta. ¿Qué buscaba Juanito? Bueno, se ha dicho alguna cosa, se buscaba separarse de sus padres. O sea, para separarse de los padres del otro parental hay que fabricar un síntoma. O sea, que hay que tomar los síntomas como un modo de separación. No digo extracción, porque ya lo ha desarrollado o lo ha introducido Enric, pero sí una serie de elaboraciones que es fundamentalmente para producir, y en términos lacanianos, para producir el nombre del padre. El padre caballo, objeto fóbico. Y Freud decía, encontré una referencia que dice, Freud dice, es normal tener miedo de un padre. Lo que no es normal es tener miedo de un caballo. Esto es neurótico. Hay un desplazamiento. Por el miedo hay un desplazamiento. O sea que el miedo en sí es normal. Lo es al menos es normativo, más que normal, podríamos decir, es normativo. Y esto es lo que funda, lo que diferencia y lo que funda la posición neurótica, que es más bien por lo que hay una impotencia de salir, ¿no? Y el objeto fóbico da un apoyo al fóbico. Entonces, lo que más interesante, y por eso me refería a este comentario de Lacan en televisión, es que dice que Lacan propone, exactamente en la página 149, Lacan dice, la fobia del pequeño Hans ya mostré que era eso de donde él paseaba a Freud y a su padre, pero a lo que desde entonces los analistas tienen miedo. Esto es lo que pensaba. Claro, he tratado de buscar si tú desarrollabas esto, porque es una cuestión que lanza y no la desarrolla. Mi primera hipótesis es que, en realidad, ¿por qué los analistas tienen miedo? ¿A qué se refiere Lacan? Bueno, en realidad les propone a los analistas tener el coraje de Juanito. No parece que Juanito tenga coraje, pero sí, lo que Lacan dice que Juanito tiene coraje. Tener el coraje no para fabricar el nombre del padre, sino para plantear la cuestión de saber si podemos pasar de él. Que es el momento de que tú señalas, esto lo dice Lacan en el año 70, en las televisiones del 72, y hay, podemos decir así, el momento donde Lacan cambia de axiomática y hablará de la famosa dicho, ¿no? Se trata de pasar del padre a condición de servirse de él, etc. Pero bueno, es una cuestión que queda ahí pendiente para explorar, se lo digo. La segunda cuestión es que, para encontrar otro punto para comentar hoy, me planteé la relación con los analistas y la fobia. Entonces ahí pensé enseguida en el caso del pequeño Arpad, que tú comentas
dentro del capítulo de las zoofobias. Y había escrito alguna cosa, ¿no? Voy a tratar de resumirlas porque no es una defensa de tesis lo que estás haciendo aquí y que tengas que contestar. Pero sí, recordemos que Ferenczi era un analista muy particular. Tenía mucho talento clínico, pero siempre planteaba cuestiones para embarazar a Freud. Sabíamos, por ejemplo, que al final de Análisis terminable e interminable dice, sí, muy bien, pero usted no analizó mi transferencia negativa. ¿No? Lo dice muy claramente, soy su mejor alumno, pero esto no va, no funciona. Usted no ha analizado mi transferencia negativa. Y en su relación con Freud, cuando Freud publica El pequeño Hans, enseguida le manda un caso que va a decir, Arpad no es como el pequeño Hans. Y Freud le responde, bueno, debemos, muy político Freud, dice, debemos a Ferenczi la rara y bella observación aislada de un caso que se puede considerar como una manifestación de totemismo positivo en un niño. Tengo una pequeña crítica al comentario que tú haces, que lo dejas, tomas los términos de Freud de que es una perversión. Yo creo que es una psicosis tan cristalina para mí como el agua. Es posible, sí. Y te digo por qué. Porque bueno, Freud no tenía en ese momento, porque lo sitúa en el eje no del complejo de Edipo, sino precisamente de la identificación narcisista. Que cuando Freud empieza a hablar de las identificaciones narcisistas, está diciendo, ¿qué le pasaba a este niño? No sé si recordáis el caso, pero... Sí, era muy loco. Sí. Era muy loco. A los 5 años, dice en la observación, dice que es un caso muy inquietante. De recibir hoy un niño como Arpad en nuestro despacho, o en cualquier clínica, niño que entre 2 años y medio y 4 años, que es la época de en la época de la observación tenía 5 años, intentando un día estaba en vacaciones en la granja, orinar en un gallinero, ocurre que una gallina le muerde el pene. Y un año después, al volver al mismo sitio, se convierte en gallina. No se interesa más que en los gallineros, en todo lo que pasaba en los gallineros. Abandona su habla humana, dice Freud, y solo cacareaba como las aves de corral. Realmente inquietante. Sí. No solamente eso, sino que en la época de la observación, Arpad habla de nuevo, pero solo se ocupaba de gallinas. Era todo eso lo que le interesaba. No tenía otros intereses humanos, dice. No jugaba con ningún juguete. Solo cantaba canciones en las que tratara de gallinas. Su comportamiento era de una extremada ambivalencia. Vamos, esto es lo menos que se puede decir, porque hay más cosas. Freud dice odio y amor desmesurados. Sí, su juego preferido era el de presenciar o simular el sacrificio de una gallina o un pollo. Constituía para él una fiesta asistir al sacrificio de estas aves. Y era capaz de bailar durante horas enteras en derredor del cadáver, presa de una gran excitación. Después besaba y acariciaba al animal muerto o limpiaba y cubría de besos las imágenes de gallinas que él mismo había maltratado antes. Vamos, hoy diríamos un niño de 5 años que hiperactivo se ponía a bailar durante horas y que solo hablaba de gallinas y pollos. Un poco enfermo. Sí. Hoy se diría hay que pararlo, hay que darle Ritalina, ¿no? Freud escribe a continuación, la causa del interés que le inspiraba todo lo que en el corral sucedía no prestaba para Ferenczi ninguna duda. Las relaciones sexuales entre el gallo y la gallina, la puesta de los huevos y la salida del pollito, bueno, bla, bla, bla. Bueno, traducía pues, dice Freud, sus ansias totémicas en términos de la vida cotidiana. Es decir, era perfectamente consciente. Podemos decir así que el pequeño Arpad tenía el inconsciente a cielo abierto. Ya sé. No, Freud no lo dice aquí. No. Mi padre es el gallo, ahora soy pequeño, dice. Soy un pollito, cuando sea más grande seré un pollo. Y dice, cuando sea más grande aún, seré un gallo. Inquietante. Cuando sea grande tiene la idea de que será mujer y que después será un muchacho. O sea, cambia, ¿no? Y no solamente no está nada orientado el chico. No. Hará falta que elija un poco más, porque a los 5 años, cuando un niño nos dice, cuando sea grande seré una mujer y a continuación un chico, y además que mi padre es el gallo, todo es un verdadero. Sí. Bueno, hay que tomar en serio las precauciones que Freud plantea y preguntarnos si no hay otros psicóticos en la familia de Arpad, cosa que no sabemos, ¿no? Un día dice que quiere comer madre asada, un confit de mer, podríamos decir así, un confit de madre, ¿no? No de pato.
Por último, solía amenazar frecuentemente a los demás con la castración. Freud se autoriza en la fórmula, en lo que al hombre se refiere, a la sustitución del animal totémico por el padre. Pero una vez hecha esta sustitución, se da cuenta, Freud, de que no hemos realizado un paso nada nuevo ni atrevido, y propondrá la hipótesis de que el sistema totémico constituye el resultado del complejo de Edipo, como la zoofobia de Juanito o la perversión, entre comillas, en cursiva, del pequeño Arpad. Dejo ahí, digo, porque me parece que es la relación de los analistas con la transferencia, con el nombre del padre. También está en juego en esta invitación de Lacan de hablar de a qué tienen miedo los analistas, y aquí también realmente confronta el caso clínico de Ferenczi, que está al final de Análisis Terminal Interminable, y página 129 y 149. Son las dos páginas que he tomado solamente para como aperitivo a la lectura, animar la lectura de este libro, que yo pienso que puede ser, y vamos por mi parte, a alentar a la lectura a los participantes de la sección clínica, que sabemos que trabajamos la clínica estructural y no hemos pasado todo a la clínica borromea, hay que compatibilizarla con la clínica estructural, y este libro ayuda mucho a hacer este recorrido sobre la fobia. Te felicito por el trabajo que has hecho, es magnífico, y nada, voy a dar la palabra a quien es ahora. Muchas gracias. Vamos a volver a leer al pequeño Arpad. Bueno, tampoco no hay más información. No, Quizás habría que ver. bastante. No he mirado la correspondencia con Freud, pero verdad, es un caso de transferencia negativa muy evidente. Presentarle a Freud. Aquí tengo un caso que no es como el suyo. No era bella carnicera. Sí, interesante que haya traído a Ferenczi, que creo que fue Freud quien le puso el nombre de Gran Visir y Paladín Secreto. Entonces, de algún modo le puso nombre quizás por algo, ¿no? Y además era alguien que, al menos como analista de algo, no tenía miedo, que era de la distancia con el paciente, porque Ferenczi, en cierto momento de su práctica, se vio llevado a dar abrazos a los pacientes. Hay una cosa que en este caso se podría incluir como caso de fobia, un objeto fóbico no identificado. Claro, sí. Los que decía Cotet, sí. Bien, vamos a llamar a la mesa a nuestro colega Eric González, que nos va a proponer también algunas puntuaciones seguro del ensayo. Bueno, muy bien. Arreglos fóbicos, cuerpo, goce y espacio, ¿no? Ya de entrada me pareció una suerte poder comentar el libro de Ana Cecilia, que es el efecto de una investigación. Se notan las marcas de eso en el libro y también las de la reescritura. Y efectivamente, una de las cuestiones que me gustaría destacar es cómo has traducido ese recorrido que de alguna forma podría quedarse atrapado en la cuestión universitaria, de la revisión muy organizada de las referencias, que además te agradezco. Pero justamente no se queda allí, salta y pasa, por lo menos a mí, es lo que ha sido mi lectura, en el sentido de que hay algo de tu enunciación y de tu bien decir que se puede experimentar. Y además es un libro para leerlo con una libreta a mano, para quedarse con todas las referencias, y muchas son hallazgos para mí, pero además con el gusto que has tenido para elegir algunas definiciones sobre la fobia que realmente,
le quedan a uno dando vueltas. Eso hace que sea un esfuerzo de poesía el libro, y a mí en ese sentido me ha gustado mucho. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar y que nos aporta este libro es lo decía antes, el entretenido y variado listado de referencias. Yo voy a tomar uno, hay muchas. Una referencia que no conocía, que es este doctor francés que se llama Legrand Dussol, que escribió un libro que entiendo está solo en francés, y tú has traducido, cuando lo citas en el libro, que se llama La peur des espaces. Y es un médico, bueno, me pareció muy interesante los recortes que tú traes, dan ganas de ir a leerle también. Tiene una posición crítica al respecto de la proliferación de nombrecitos griegos, citando a lo que tú citas de cómo Freud critica esta especie de afán de catalogizar, de llevar al catálogo infinito de las diferentes, tantas fobias como objetos hay en el mundo, ¿no? Hasta el punto, hay una cita que me gusta mucho, me parece que es de, no sé si me equivoco, de Serge Cotet, en donde hace una especie de broma y dice, bueno, la fobofobia, ¿no? La fobia, hasta ese punto. De François Regnault. Y en relación con este médico francés que trabajaba en una enfermería especial de alienados, él ubica en un movimiento parecido al que hace Freud de dirigir toda esa variedad y diversidad de nombrecitos griegos a dos, ¿no? Que en el caso de Freud, tú lo explicas a lo largo del libro, es la agorafobia y la zoofobia. Legrand Dussol se centra en lo que es las agorafobias. Y dice algo sobre lo cual quiero preguntarte. Se centra en los testimonios de los pacientes que les escriben, de los pacientes agorafóbicos, que les escriben cartas a los médicos, ¿no? Entonces dice, escriben una suerte de autobiografía psíquica escrupulosamente exacta, en la página 49. Esto como un rasgo característico de las personas que padecen de este miedo a los espacios, en la línea de lo que sería, y es una cuestión para resaltar también, una conexión con una cierta contigüidad entre este fenómeno de deslocalización y la actividad de la escritura. Esa es mi pregunta. ¿Qué piensas sobre esta cuestión que me pareció, lo he parafraseado, leer esa página 49-50 me pareció muy interesante en este sentido para pensar la instancia de la letra en relación con la experiencia de la confrontación con el agujero y el vacío. Incluso hace el mismo doctor francés una especie de descripción de varios casos, ¿no? Entre los cuales incluye los que le tienen el miedo a la página en blanco, ¿no? Y me pareció muy interesante y muy analógico tu trabajo de escritura, al mismo tiempo que una especie de movimiento que se ve en el libro que casi toma su inspiración en la topografía que hace falta hacer para estudiar la agorafobia. Está muy bien organizado el libro. Y lo que me pareció interesante es que no es una progresión en las referencias, todo el estudio que haces de las referencias, organizada cronológicamente o de lo más sencillo a lo más complejo, sino que hay algo de dar vueltas, bordear alrededor de algo. Es verdad que hay un capítulo sobre la fobia en Freud, sobre la fobia en Lacan, pero desde el principio tenemos una referencia que me parece
a mí me permitió orientarme, que es lo que dice Lacan sobre la operación del sujeto fóbico, cuando dice que en la fobia el sujeto está amedrentado por su goce. Lo digo porque esto lo dices al principio y nos ayuda a leer, digamos, esa propuesta de Lacan, que está en el último Lacan, me parece que en televisión también, o en el 70, la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, en el año 74, ¿no? Pero es una, es una pieza, es una pieza, es un objeto, sirvió así para mí, con la cual se puede establecer una tensión en la lectura de las referencias edípicas freudianas, de la época, digamos, del Lacan más estructuralista, etc. Pero te quiero pedir una ampliación sobre eso, porque parece que está muy claro, pero, digamos, tú haces todo un trabajo para digamos, darle carne a esta cuestión de lo que implica que el sujeto está amedrentado por su goce. Amadrentado, dice Héctor. Bueno, es una buena pregunta, no lo sé, así de entrada. Exacto. Simplemente, bueno, se lo comenté a Cecilia antes, también su libro tiene este subtítulo, Cuerpo, Goce y Espacio, y realmente, creo que lo habéis dicho antes, está la cuestión del movimiento, ¿no? Está la cuestión de los arreglos fóbicos, tú lo dices en la página 26, los movimientos que te planteas hacer y que yo creo que haces, que es de la clínica con niños, a la que se suele, digamos, referir cuando se habla de la fobia, a la del parletre, de su definición como significante todo uso, a estar amedrentado por el goce, de Juanito a los otros casos lacanianos de fobia. Esto nos aporta el libro porque realmente realza esos otros casos que Lacan comenta de fobia que no están no son tan visitados, digamos. De la carencia paterna a la ausencia de relación sexual, del deseo de la madre a la cuestión del goce en cuanto tal del propio parletre, de la primacía de lo fálico a la importancia de lo imaginario, de la crisis de la virilidad de Juanito a la época de la inexistencia del otro, y de la fobia al arreglo fóbico. Entonces, en ese movimiento que tú planteas hacer con la tesis, con el libro, que como he dicho antes va a la par de lo que sería este ejercicio topográfico al que nos fuerza la fobia misma, ha sido muy interesante para mí recordar en algún punto del libro un pequeño movimiento que podríamos ubicar en este punto que tú dices de Juanito a los otros casos lacanianos de fobia, y es cuando hablas de ese pasaje, Enrique, lo he dicho antes, de la agorafobia a la zoofobia, la localización en esa extracción. Entre líneas yo he leído un movimiento de la espacialización a la especialización. Tú hablas de especialización. Eso me pareció muy interesante también para pensar la clínica contemporánea, este movimiento hacia el parletre, porque una de las referencias que tú tomas son las que problematizan el hecho de que la fobia parece haber desaparecido en la época contemporánea. Una paradoja, porque también, como decía Enrique, parece que la agorafobia es invasiva, pero es una cita no recuerdo el autor que propone esto, en donde desaparece la zoofobia, pero en su lugar aparecen los objetos tecnológicos, ¿no? Bueno, los tecnológicos de Mónica Torres. Mónica Torres, sí. Los objetos tecnológicos en ese lugar. Mónica Torres plantea esta cuestión de todos fóbicos, ¿no? Con el teléfono móvil. Entonces, en esa especialización, ¿no? que es la que sería el efecto de este trabajo de construcción de un objeto,
a mí se me plantea una pregunta. La última parte del libro la he leído más velozmente. Tu venida ha sido muy veloz, entonces. Y no sé si está respondida, pero te la hago. Porque para mí ahí se plantea una paradoja y creo que es fructífera. Porque cuando hablamos de la espacialización y de ese miedo a los espacios del que habla el médico francés, el doctor francés, etcétera, en relación con la agorafobia, ahí me parece efectivamente que lo que no hay es espacio. No hay espacialización, ¿no? La espacialización, podríamos pensar, es el efecto del recorte, del pasaje a la zoofobia. La zoofobia, la presencia del caballo en Juanito, permite, ¿no?, hacer la construcción de lo que es los recorridos por la ciudad. Esta es una pregunta, ¿cómo pensarlo? Porque es algo que en todo caso sucede en un instante. Juanito, en el momento en el que aparece el caballo, podríamos decir que es agorafóbico por un segundo, y después ya es un caso de zoofobia. Pero también un poco en la línea de lo que planteaba Héctor, ¿no? ¿Qué relación con, y con el caso de Ferenczi, qué relación con la clínica de la psicosis y de los autismos? Me hace pensar en este juego de palabras que usa Lacan en radiofonía, creo que es sobre la vid. El hombre usa esta frase Heidegger de poéticamente el hombre habita, pero hace la resonancia con la vid, que es en forma vulgar el miembro fálico, ¿no? Cómo es justamente a partir de ese movimiento que es posible pensar las cuestiones en el sentido de la distancia, de los recorridos. Y bueno, hay otras cuestiones que descarto porque lo han comentado antes, esta cita así de a qué temen los analistas, que está en la página 150, me parece, que efectivamente la tomas. Y nada más, bueno, creo que ¿no? Es un buen momento para escucharte ya. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a Héctor García, a Claudia González, que han tenido la iniciativa ante mi exabrupto viaje, porque fue un poco definido sobre la hora de intentar hacer esto, y a todos los que lo han hecho posible, que han sido Frases Vila, y también a Vicente y a Eric, que han aceptado leer este libro en poquito tiempo y estar aquí y plantearme todas estas cuestiones tan interesantes. Enrique Berenguer, por supuesto, que ya le había leído porque ha hecho el prólogo, pero que hoy ha traído cuestiones, otra lectura que ilumina, o que a mí al menos me ilumina aspectos que me habían quedado oscuros. De ninguna manera es un tema con el que yo sienta que, si bien es una investigación que es cierto que es exhaustiva, porque ha sido llevada a cabo en el marco de una investigación universitaria, eso requiere cierta disciplina, diría, ¿no? Yo misma me quedo con muchas preguntas luego de ese recorrido, ¿no? Se han iluminado otras zonas, pero muchas han quedado oscuras. Me parece muy interesante la hipótesis que nos trae Enrique, por ejemplo, ¿no? De pensar en la agorafobia como un tirón, ¿no? Como cuando los niños eran pequeños y arrancaban el diente, ¿no? Me parece que es una buena imagen la extracción del diente, que es justamente un objeto que se presta bien, ¿no? Para este punto en el cual el objeto se extrae y pasa al campo del otro, ¿no? Se dona al otro y lo constituye. Es como si eso se hiciera de una manera un poco brutal. Me parece una buena, y me parece muy interesante esta lectura de que hay algo del campo del otro ahí que queda endeble. Cuando hablaba me trajo la referencia, está en el Seminario 6, no voy a recordarla exactamente, pero en un momento Lacan dice que el niño hace pie en el otro, ¿no? Y justamente aquí habría algo del no poder hacer pie y del poder y del irse, por lo tanto, encontrando con el vacío a cada paso, ¿no? Es que es un poco la descripción clínica. A mí lo que me gusta mucho del psiquiatra francés que traes, Eric, que le encontré, bueno, como es una investigación, uno encuentra cosas que no conocía, eso es lo bueno. Lo encontré como referencia en un texto de François Regnault, que hace una historia de la fobia desde antes de Freud. Bueno, lo encontré como una referencia y tuve la suerte de que la Biblioteca Nacional Francesa tenga ese archivo en un PDF colgado en la nube, porque si no, nunca lo hubiera encontrado, no hubiera podido leerlo, quiero decir, es una reliquia, ¿no?
Y es muy interesante porque es la psiquiatría clásica esta que queremos leer, ¿no? Que tienen esa finura, esa manera tan precisa de primero describir qué es lo que sucede allí, ¿no? Entonces él pesca cosas muy preciosas. A mí me impactó también, pero me parece que es alguien que logra un poquito más, que es decir, no solo cuestionar la denominación alemana, porque estaba esta guerra de los diagnósticos, ¿no? De cómo se llamaban las cosas, un poco a lo Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas ahí en juego. Que él dice, no importa de qué se trata, puede ser el vacío, la habitación, la calle, es el vacío. No es un espacio topográfico, tiene que ver con otra dimensión. Me parece que él sí, no lo dice, pero introduce cierta cuestión topológica que viene a lo que tú planteabas recién. Efectivamente, cuando en Juanito se ve claro, en el momento en que él puede, bajo la presión de la angustia, dice, es el miedo al caballo, luego puede empezar a construir un espacio, vuelve a armar el mundo, diríamos, a partir de ese significante de excepción que es el caballo, y empieza a orientarse a partir de eso, como decía Freud, el objeto fóbico cuando está bien constituido es facultativo, está o no está, y uno puede ir o no ir donde está. Ahora, cuando el objeto es el espacio, ¿dónde iría uno? ¿No? Porque a mí me inquietó mucho eso, encontrarme con esa figura y verdaderamente volverla extraña en el sentido de qué objeto es el espacio, cómo es que uno podría tener miedo de eso, ¿qué es eso que sucede ahí, ¿no? Me pareció una buena, fue el punto de arranque de la investigación y la intuición de entrada de que había un funcionamiento en estas fobias clásicas, a los Juanito, que lograba construir una lógica fálica, es decir, un significante de excepción que permitía reorganizar el resto, mientras que en la agorafobia eso no terminaba de ocurrir, con lo cual dejaba el sujeto a expensas de un espacio más abierto e indeterminado y más del lado femenino de las fórmulas en ese sentido. Esa fue mi intuición, o la idea que se me ocurrió de entrada, con la que empecé a montarlo, pero luego, claro, hay montones de cosas que me encontré en el camino. No solo en los libros, también en mi práctica y en la vida misma, porque, bueno, cuando llegué a Buenos Aires, al poco tiempo comencé a trabajar en una institución con niños autistas y respondiendo a lo que tú me planteas, yo creo que ese trabajo me dio la idea clara de que justamente, aunque no lo parezca, en ese síntoma tan fracasado que es la agorafobia, hay un arreglo. Porque justamente cuando uno hace la experiencia de una clínica, lo que implica esa espacialidad, donde justamente nada de eso, o eso está obstruido de una manera distinta de otra categoría, con otra textura, es que uno puede entender que a pesar de eso, allí hay un arreglo que funciona, aún en ese costo excesivo, ¿no? De angustia, porque verdaderamente a mí también me generó mucha curiosidad la figura del acompañante, que no lo habéis mencionado, pero me parecía como esto que es patognomónico y que lo describen desde los psiquiatras hasta la actualidad, que ese miedo con que haya una persona al lado y que a veces no es una persona, es un objeto, que puede ser el móvil, por ejemplo, pero no solo, se quita, ¿no? Hay algo de volver a... yo creo que, esto lo planteé hace poco, me pidieron un ensayo, no un ensayo, un texto más breve, en realidad esto es un ensayo para la revista de Leol, para la Lacaniana. Creo que volviendo a leer yo misma el trabajo, lo que se me planteó es que yo intentaba pensar que en esos arreglos fóbicos, porque claro, les llamaba así porque no es la fobia canónica, no es de esa manera que produce una solución que si bien también es fallida, sustituye el nombre del padre en ese significante y lo suple, ¿no? En este otro tipo de arreglo me parecía que lo que yo intentaba era pensar, bueno, que finalmente es un modo de sostener el cuerpo. En ese punto aparece lo del cuerpo, ¿no? ¿De qué modo un parletre hace consistir su cuerpo? Estos síntomas se prestan bien para eso y esa clínica del acompañante permite verlo, ¿no? Como a partir de un pequeño punto de amarre, al no tener el significante como amarre, lo que parece es otro cuerpo como amarre, ¿no? Ese detalle clínico que insiste en las descripciones clínicas. Luego no sé si me he dejado algo de lo que me planteaban. Muy interesante lo que planteabas, Eric, también, la cuestión de la deslocalización y la escritura. Y que tiene que ver con la cita que tú traes, que para mí fue fundamental también, ¿no? La de estar amedrentado por el goce, porque me pareció de entrada que era una cita que permitía llevar a la fobia por otros lugares, y pasear por otros sitios, volver a leer todos esos textos clásicos, pero con otra mirada, digamos, o con otra lectura. Y efectivamente también organizar otra casuística. Hay una parte del libro, porque también lo requería la tesis, pero también porque era interesante para mí, donde hay un par de casos, 3 casos de mi práctica, en fin, ficcionados a la manera en que lo hacemos cuando esto circula en lo social, pero también
algunos sujetos que son de la cultura, pero que me parece que dan buen ejemplo. Bueno, yo he tomado, y además es un poco un homenaje a mi paso por Barcelona, que es un lugar importante para mí en muchos sentidos, que tomó a Eugeni Trías, ¿no? A Eugenio Trías, porque su trabajo, digamos, la manera en que él describe en su autobiografía, su miedo de los espacios, su vértigo y el trabajo de escritura que él hace durante una vida, me parecía precioso y que además lo ataba con Perec, ¿no? Que es alguien que justamente dice que la escritura es poner una letra detrás de otra, y que de alguna manera escribir es organizar el espacio también. Uno organiza, la tesis efectivamente uno tiene que primero organizar de alguna manera eso, y es un recorrido, ¿no? Lo llamamos así, usamos esas metáforas todo el tiempo, pero es efectivamente así. Eso está como casuística, con muchas comillas, porque no es un caso clínico, pero bueno, es una lectura clínica de ese trabajo sintomático, ahí se puede leer. Me parece muy bien, ¿no? En este contrapunto entre Georges Perec y Trías, me parece que hay algo de la... Que esto que dice el médico en realidad es como un detalle, ¿no? Él lo dice al pasar, a mí me llamó la atención, pero es como él dice, bueno, esta gente suele escribir mucho, ¿no? Mandan cartas, bueno. Pero pensar qué implica clínicamente eso, ¿no? Como la escritura, bueno, yo iba anotando cosas y uno va organizando, ¿no? Va esquematizando ciertas cuestiones. No sé, bueno, la cuestión de que tememos los analistas. ¿A qué tememos los analistas? Es verdad, hay algo de la clínica que siempre es inquietante, ¿no? Y verdaderamente eso es cada vez, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que cuando he leído Arpad, es cierto, me he quedado con lo que decía Freud, no he ido mucho más allá con ese caso en particular, porque tampoco tenía más material que la descripción, pero es cierto que cuando aparecen fenómenos como ese, que podría haber sido para Freud el contraejemplo, bueno, produce una inquietud y produce pero a veces también nos pone al trabajo, ¿no? A mí también esa referencia a Lacan ahí me parece brutal, ¿no? Porque él dice, desde entonces los analistas tienen miedo. Me parece que hay algo, y además en el momento, yo lo he pensado así en ese momento cuando leí, ¿no? Es el momento de televisión, un poquito o casi simultáneo de Encore, donde él va a ir a ese otro espacio también, ¿no? Donde él va a ir a darle otra vuelta y a teorizar de un modo totalmente distinto para nosotros la cuestión de lo que llamamos lo femenino, que en este año nos tiene muy ocupados en Leol como tema de las jornadas, pero también en perspectiva al Congreso a toda la comunidad, por supuesto, de la MP, y que me parece que hay algo ahí en lo que este niño no solo se atrevía, en lo que planteaba Vicente, a la cuestión de, bueno, se podría presentar el padre o no, sino también a investigar ese espacio, ¿no? El niño tenía su valentía, ¿no? Había algo ahí en que, si bien hay un momento de amedrentamiento, luego él va tirando, ¿no? Y esa paradoja, yo creo que el fóbico también está esa paradoja, ¿no? Entre un sujeto que está amedrentado, pero al mismo tiempo no puede hacer otra cosa que vérselas con eso, ¿no? Bueno, ya he dicho bastante. No sé, ¿quieres plantear algo más tú? No, interesante las puntuaciones que propone respecto de lo que han dicho Enrique, Vicente y Eric, ¿no? A mí me parecía interesante escuchándote ahora hablar de la cuestión de lo femenino. Hay este término que tú pescas en lo que para ti es en tu recorte de Freud, el tercer Freud, el de inhibición, síntoma y angustia, que es este término que es sorprendente, que es el de angustia de tentación, ¿no? Es una especie de pareja, digamos, del término angustia de castración. Y yo me preguntaba, tú dices, tentación es el significante que nombra el empuje pulsional del que el agorafóbico se defiende. Y yo me preguntaba si no sería entonces la agorafobia una suerte de invención para hacer existir una amenaza de tentación frente al goce femenino en la madre que no tiene pareja. Entonces es realmente tratar de pensar del lado del arreglo aquello que hace existir una pareja ahí donde no la hay, y en eso probablemente es un arreglo que justamente no deja al sujeto solo, como otros arreglos con la cuestión del objeto, como por ejemplo eso, el sujeto autista solo con su objeto autístico, ¿no? Entonces son de algún modo respuestas que en la medida en que pasan por el significante, en cierto momento tú haces la articulación, ¿no? Del S1 con el objeto A, es decir, tratar de subrayar que de algún modo hay algo de la operación fóbica que tiene algo de insignia, ¿no? Fue Miller quien en los signos del goce nos enseñó a ver que había una articulación entre el S1 y el A, que era la cuestión de la insignia, ¿no? Entonces hay toda una, por así decir, una clínica del objeto que hay que ver, como decía muy bien Vicente, digamos, ¿no? Que hay que ver hasta dónde es estructural y hasta dónde podemos operarla, digamos, con alguna cuestión de la borromea, ¿no? Porque
porque en fin, no se trata de quedar en la elección, sino de quedar en los arreglos posibles entre una clínica y la otra, ¿no? Y eso es lo que tu ensayo me parece que trabaja muy bien. Hay como una flecha que va en dirección, digamos, de un sitio al otro, porque, y esa es una pregunta para mí, de verdad, ¿la fobia es cosa de neurosis o la fobia es cosa de un arreglo sintomático que podría resonar con distintas estructuras? Eso es una pregunta para mí, después de leer tu libro, tremenda. Yo pienso que podría darse en diferentes estructuras, pero quiero decir algo respecto a lo que decías recién, porque es un síntoma. Ante todo, cuando Lacan le quita el estatuto de tipo clínico, lo que resta es que es un síntoma, por lo cual puede ser un síntoma que anude algo según qué estructura, y no va a tener la misma calidad, por supuesto, ni las mismas funciones, pero efectivamente, al menos, y podríamos conseguir casuística también, si se quiere, ¿no? Digo, habría que hacer el ejercicio, pero quería decir algo ahí respecto de lo que decías entre la clínica estructural y la Borromea. A mí una de las cosas que me impresionó también al volverlo a leer todo buscando eso, es que es el propio Lacan el que vuelve una y otra vez a Juanito cuando intenta plantear esta nueva, digamos, cuando plantea hablar de muchas maneras y explora esta nueva clínica, ¿no? Una y otra vez el paradigma de la irrupción de goce, Juanito, eso que sucede, ¿no? Y son ya no un estudio extenso de 12 clases como en el seminario 4, son párrafos, pero muy condensados, en los que dice muchas cosas, ¿no? Y que cada uno de esos párrafos podrían llevarnos una o dos clases, no sé, mucho tiempo, ¿no? Pero es quien vuelve Juanito, no es que yo haya forzado nada, eso estaba allí. Y volver a leer con esas referencias, las referencias más clásicas, si se quiere por decir de algún modo, también las ilumina de otra manera, ¿no? Estas referencias a la madre, por ejemplo, cuando todo lo que describe sobre la sexualidad femenina en general y sobre la madre en el seminario 4, si uno las vuelve a leer con esa lupa, digamos, o con ese punto de mira, adquiere otro relieve, ¿no? O son otras las citas que aparecen que por ahí quedaban, ¿no? Yo decía en algún momento, incluso el mismo Juanito es como, es inagotable sin duda, por eso es un paradigma, Lacan lo convirtió en tal, pero al mismo tiempo también es como tapa esos otros casos que también enseñan bastante, ¿no? Si no sé, de hecho, quiero agradecer de paso, Enrique alguna vez me dijo que era interesante ese caso de Lebovici en el seminario 4, que es un caso muy breve, que está comentado muy por encima, pero que la descripción de este caso de fobia tan particular, de este tío, que lo conocemos más por la intervención de Lebovici, que fue un poco, bueno, en fin, Lacan se dedica más a comentar la falla de cálculo del analista y los efectos que produce, pero la descripción de ese caso de fobia es muy inquietante también. Y también enseña mucho, ¿no? Cómo se produce. Cuando yo escribí algunos de esos capítulos, también me llamó mucho la atención que muchos de los objetos fóbicos surgen en un sueño, ¿no? Hay algún del trabajo del inconsciente ahí, porque era el momento en el que preparábamos el congreso que todos lamentamos que no pudiera tener lugar, pero el trabajo hacia el congreso sí que se realizó, ¿no? Y creo que eso también está en el libro, porque claro, es muy llamativo como en cada uno de esos casos aparece en un sueño. En este en particular, la fobia se monta a partir de una pesadilla, ¿no? En el de Lebovici. Y es un caso que enseña otras cosas que las que enseña Juanito, ¿no? Lacan cuando dice lo de placa giratoria también dice en su infinita diversidad clínica. Claro, hay una cantidad de matices, ¿no? Que sin lugar a dudas podrían tomarse otras vías que las que yo he tomado. Este caso Fly Talks, ¿no? Que es el significante que encuentra en esta pesadilla, es un caso de un tipo muy grande que tiene fobia de su propio cuerpo, por así decir, y además es un caso que pone en juego la cuestión de la distancia de él al cuerpo del analista, siendo que de algún modo el analista justamente tiene bastante miedo por ciertas cosas que dice el paciente respecto de evocar la posibilidad del encuentro de los cuerpos con el analista. Entonces es interesante también pensar en la línea de a qué tienen miedo los analistas, qué clase digamos, de fobia desarrolla esta analista, Ruth Lebovici, ¿no? con las cosas que le dice este tipo que acaba desarrollando una perversión transitoria, dice Lacan. Sí, sí. De nuevo la perversión ahí como poca broma. Vamos con las palabras ya, porque si no, yo no me callo. Vicente Palomera tiene la palabra. Creo que la
presentación gira en torno a esta cuestión precisamente del cuerpo, ¿no? Porque se ha empezado hablando de la extracción de algo del cuerpo, del espacio, y entonces pensaba, en realidad, ahí en la clínica psicoanalítica hay un contraste cuando Lacan aborda el tema de la fobia, en el caso Juanito, hay un debate con Melanie Klein. Para Melanie Klein el niño inicialmente es depresivo, ¿no? Tiene una posición depresiva, frente a la posición del niño lacaniano, que es más el niño del júbilo, ante el espejo, de la conquista, digamos, del dominio del cuerpo. Pero aparece el personaje que es central, incluso la portada de nosotros en la edición castellana no tenemos las portadas que hace Miller para la edición francesa, ¿no? Pero es la imagen de Saturno devorando. Es el encuentro, no es lo que contrasta, es el momento determinado que conquista. Ya vemos a Juanito realmente en el paraíso con la madre, paseándose con la madre sin ningún problema. Pero a un momento determinado, la madre, esta madre todopoderosa, frustrada, digamos, con una frustración, pues sabemos un poco la historia de la pareja parental, ¿no? Le confronta al cuerpo materno, que no puede dominar, porque todo el problema es cómo manejarse con el cuerpo femenino. Entonces, el tema central es la mujer lacaniana. La que presenta Lacan es la mujer que tiene miedo, digamos, el miedo es en relación a esta boca abierta de cocodrilo, ¿qué voy? ¿No? Y creo que la referencia de Lacan a qué tienen los analistas miedo es pasar precisamente a la clínica de la feminidad. Es decir, que de alguna manera la clínica de la sexualidad femenina es, como se decía en una época, es la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de los niños fóbicos o de los niños con síntomas. Entonces el tema es cómo, por un lado, el niño no es kleiniano, no es depresivo, es un niño jubilado, contento, alegre y tal, y en un momento determinado entra a confrontarse con el que voy de materno. Y ahí quizás es donde se abre el tema de la cuestión de hacer algo con eso. Y lo que va a llevar a Lacan a trabajar el tema de das Ding, la cosa del Freud como la cosa materna. En realidad lo que habla de das Ding es el cuerpo de la madre, lo real del cuerpo de la madre, ¿no? Creo que se prolonga en el seminario de la ética de una manera muy interesante cuando habla de cómo crear la creación, sea del síntoma o la creación de todo tipo artístico, etcétera, viene al lugar de elevar un objeto en el lugar de das Ding, de la cosa. Que toman un poco lo que se decía antes de la posibilidad de todos estos objetos que Winnicott trabaja con el objeto transicional, el fóbico. En fin, no sé, creo que cómo acompañar a los analistas, ¿no? a saber confrontarse a la cuestión de la sexualidad femenina. Intentando. Digo, porque ya que hablabas precisamente de la relación que hay entre este libro y las jornadas y el de la EOL y el Congreso, ¿no? De la mujer. No sé si hay preguntas, porque veo lateralmente, no sé si hay preguntas en el chat, creo que no. Sí, en la sala no sé si hay preguntas o intervenciones. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Podemos entonces dejarlo aquí y abrir a la lectura del libro, del ensayo de Ana Cecilia.